Bueno, chicos, pues ya estamos grabando. Pues bueno, nosotros somos el equipo conformado por Balcázar Flores Lluvia Belén, Flores Mandujano y Taís Inue, García Pérez Ana Luisa, Gutiérrez Gómez Yair, y hoy vamos a hablar acerca de la enzimología clínica. Pero para esto empezamos con la pregunta de qué es la enzimología clínica. Bueno, pues podemos decir que la enzimología clínica es la aplicación del conocimiento de las enzimas en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. La enzimología es una parte fundamental de la química clínica, ya que mediante la determinación de enzimas en el laboratorio, suele ser una de las pruebas más requeridas en la práctica diaria. También las enzimas son muy usadas para mirar la actividad catalítica de un tejido y fluidos biológicos, y son muy confiables indicadores de cambios o alteraciones en estos tejidos productores. Sí, y a continuación yo les voy a hablar sobre el órgano que produce ya todo esto, que es el hígado, quien es el que normalmente produce las proteínas de la coagulación, como la trombina. Por otro lado, cuando el hígado está necrosado, como por ejemplo en la cirrosis hepática, se da una liberación enzimática por las células que aumentan la permeabilidad, ya que muchas de ellas están destruidas. Bueno, pero para esto entonces tenemos que comprender acerca de qué son las enzimas, ¿no? Y por lo que nos explica este cuadro, las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas. Existen de dos maneras, las que se encuentran en el plasma normalmente, que son factores de coagulación, y algunas llegan al plasma por accidente, ya que aumentan cuando encontramos lesión celular, proliferación celular o destrucción de un tejido. Aquí un claro ejemplo sería lo que ocurre en la neoplasia, cáncer. Bueno, la neoplasia es una formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno. Y esta, entre más elevada esté, indica un daño mayor del tejido del origen. Yo les explicaré que el hígado produce alanina, aminotransferasa, que evalúa la función hepática, el músculo que produce CK y que este es un indicador de alguna lesión muscular. Ahora procederé a hablar acerca de las principales enzimas con interés clínico, como la alanina aminotransferasa, con las siglas ALT, y es el indicador de una lesión hepatocelular. También la fosfatasa alcalina, esta se eleva en presencia de enfermedades hepáticas con colestasis y es un marcador de la actividad osteoblástica en enfermedades óseas. La amilasa también es un indicador de lesiones en el páncreas. También la aspartatoaminotransferasa, con las siglas AST, es un indicador de lesión hepatocelular y muscular. Y la creatina sinasa nos llega a indicar sobre lesiones musculares e infartos agudos al miocardio. A continuación yo les seguiré hablando acerca de estas moléculas, que podría ser la lipasa, que es un indicador de lesión celular en la pancreatitis, la colinesterasa, que indica una intoxicación por pesticidas. Ok, pues de esto pasamos a pruebas de función pancreática. Y como su nombre lo dice, pancreática, pues es obviamente en el páncreas. Y este es un órgano mixto. eh, Tiene una actividad endocrina y exócrina. Es rico en enzimas inactivas, simógenos. Podemos encontrar pancreatitis aguda leve y grave.
Por un lado tenemos que la pancreatitis leve es la inflamación local con edema y mínima repercusión sistémica. Y por otro lado, la pancreatitis grave encontramos necrosis, pseudoquistes, abscesos y falta orgánica. La causa más frecuente es la biliar, obstrucción del coleducto por cálculos biliares y alcoholismo. Pero también tenemos otras causas que pueden ser traumatismo abdominal, hipercalcemia, fármacos, infecciones biliares, transgresión alimentaria o idiopática. Y bueno, en esta imagen podemos observar una obstrucción por cálculos biliares. Ahí se las señalé. Bueno, yo les hablaré de la alfa-amilasa. Esta es una enzima que hidroliza los enlaces glucósidos del 1 al 4 del almidón, glucógeno y otros polisacáridos. Es una metaloenzima ya que requiere de calcio y esta a su vez tiene dos isoenzimas. La S que se ubican en las glándulas salivales, la isoenzima P que se ubican en los ácidos pancreáticos y también las podemos ubicar en el intestino, en los testículos y los ovarios, el pulmón, las trompas de falopio y el tejido adiposo. Además, podemos encontrar por la paroditis alteraciones gastrointestinales, abuso de ciertas drogas como intoxicación por alcohol, también estaría en este caso incluida, el embarazo ectópico, salpagmitis, enfermedades renales, tumores. Estos pueden aparecer en la orina por debajo de su peso molecular. Es la única enzima cuya cuantificación en su orina tiene utilidad. Por otro lado, la lipasa, al ser una enzima que actúa en la interfase grasa-agua, la principal fuente de la lipasa sérica es el páncreas. Otras fuentes menos importantes es el tejido adiposo y las mucosas. Se usa principalmente en el diagnóstico médico de pancreatitis, ya que genera alteraciones del árbol biliar, obstrucciones pancreáticas y se relaciona principalmente al consumo de derivados del opio. La función del riñón es la regulación del agua, los electrolitos y el equilibrio ácido-base en la extracción de los productos del metabolismo de las proteínas. Son órganos endocrinos ya que producen diversas hormonas. La hormona ADH que interviene en el equilibrio hídrico y por otro lado la renina que esta produce en las células yuxtamoleculares y cataliza la formación de angiotensina y aldosterona. Continuando con las pruebas de la función renal, tenemos el análisis de sangre, el cual mide qué tan bien están funcionando los riñones del paciente, qué tan limpian y filtran los productos de desechos de su sangre. Son funciones renales importantes. La creatinina es un producto de desechos normal que se acumula en su sangre por el uso de sus músculos. Y esta, al ser una proteína de bajo peso molecular, quiere decir que no depende ni del peso o estatura, masa muscular del paciente, ni tampoco del sexo o la ingesta de carne. Y bueno, pues ahora tocaremos el tema del infarto agudo al miocardio y tenemos que un infarto es un proceso en el que una isquemia, es decir, falta de riego sanguíneo, da lugar a necrosis, es decir, muerte celular o tisular. Bueno,
Algunos síntomas que puede presentar el paciente es dolor anginoso, opresivo, retroesternal, no responde al reposo ni la nitroglicerina, presenta angustia, disnea, debilidad, puede acompañarse de náuseas y vómito y tiene una duración alrededor de 20 minutos. Una de ellas es la fosfata ácida. Esta permanece a la hidrolasa que se encuentra en numerosos tejidos de ellos, la próstata, en el que mayormente se encuentra. Tiene una gran importancia en la investigación forense ya que detecta la presencia de semen en la vagina y esto podría ayudar a deducir el problema de cuando ocurre una violación. La otra es la LDH. Se usa para averiguar si ha sufrido algún daño en el tejido del cuerpo y para monitorear problemas médicos que pueden causar daño en tejidos del cuerpo como anemia, enfermedad del hígado, una enfermedad pulmonar y algunos tipos de infecciones. Vigilar la quimioterapia en algunos tipos de cáncer. La otra es la colinesterasa y es un análisis de sangre que estudia los niveles de dos sustancias. Esto ayuda al sistema nervioso a funcionar apropiadamente. Dichas sustancias se llaman acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa, que los nervios necesitan estas sustancias para enviar las señales. Y bueno, por subsiguiente, el infarto agudo al miocardio, encontramos la aterosclerosis, que es un proceso inflamatorio que afecta la pared de las arterias y da lugar a las placas de ateroma, provocando un estrechamiento de la luz arterial con la consiguiente reducción de la profusión coronaria que se manifiesta de forma de dolor precordial. Este hace referencia a, el dolor precordial y a otros síntomas relacionados con el aporte inadecuado de sangre al corazón. Comprende el infarto al miocardio con incremento del segmento ST. El segmento ST, patológicamente hablando, está asociado a una ruptura de la placa aterosclerótica y trombosis parcial o toñal de una arteria coronaria. Aquí también podemos encontrar que presenta alteraciones en el electrocardiograma, en la detección de los marcadores de sangre de bioquímicas. Generalmente estos pacientes presentan dolor torácico, opresivo e intenso. Los marcadores del electrocardiograma no aparecen en el 30% de los pacientes y siempre deben utilizar los marcadores bioquímicos. Bueno, y yo les voy a hablar acerca de la creatina sinasa, CK. Y la CK es una enzima citosólica asociada a, las estructuras miofibrilares que cataliza la información de creatina utilizando mg, formando creatina P, depósito de energía. Se eleva en lesiones graves del músculo y tenemos que esta es un dímero M y B y contiene 3 isoenzimas, las cuales son CK1, esta predomina en cerebro, un ACV o tumor lo podrían elevar. Por otro lado tenemos la CK2, predomina en miocardio, se aumenta en IAM, infarto agudo al miocardio, cirugía o miocarditis, también producen incrementos de la CKMB. Y por último, la CK3.
predomina el músculo esquelético, puede aumentar por hipotiroidismo. Y tenemos que existe una seca mitocondrial y representa hasta el 15% de la actividad del corazón. La anterior es una proteína contráctil, compleja, por lo que está compuesta por 3 subunidades, C, T e I. Las troponinas C y T son específicas del miocardio, mientras que la C también se encuentra en el músculo esquelético. La concentración de troponina se eleva en pocas horas de la aparición de estos síntomas y permanece elevada durante 1 o 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, suelen ser muy útiles tanto para el diagnóstico médico precoz como para el tardío. Ok, y bueno, en esta gráfica podemos ver el aumento de algunas enzimas durante el infarto. Podemos ver que la mioglobina tiene un aumento que se va acompañada del CK. Por otro lado tenemos la tripomina que también empieza alto pero comienza a bajar y la LDH comienza moderadamente mediano y comienza a bajar. ¿Ok? Y bueno, mi compañera Lluvia les va a hablar acerca de otras enzimas de importancia clínica que podemos encontrar. Bueno, como en un momento les comenté, la fosfata ácida puede reducir el problema de alguna violación, ya que puede ayudar a ver claramente cuando existe la presencia de semen en la vagina. La LDH es para averiguar si ha sufrido algún daño de tejido en el cuerpo, como anemia, enfermedad del hígado, una enfermedad pulmonar o vigilar la quimioterapia en algunos tipos de cáncer. La otra es la colinesterasa, que en un análisis de sangre estudia los 2 niveles de sustancias que ayudan al sistema nervioso a funcionar apropiadamente. Se llaman acetilcolinesterasa, pseudocolinesterasa, y esto lo necesitan los nervios para enviar las señales. Y con esto concluimos con nuestra exposición. Espero les haya gustado. Gracias. Claro, como bien mencionó mi compañera Lluvia, hemos terminado, pero no sé cómo vean compañeros si integramos una retroalimentación. No sé si me podrán apoyar. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, ¿qué les parece si yo a lo mejor les pregunto acerca de un tema y me lo pueden explicar con sus propias palabras o con lo que hayan encontrado de información? Y pues si quieren yo les voy diciendo quién me podrá apoyar y nos vamos resolviendo este tema, ¿ok? Ok, como primer punto, me gustaría que alguien si quiere, levante la mano, que me pudiera ayudar, ¿por qué creen que las enzimas son el grupo más variado y especializado de proteínas? Adelante, compañero. Muchas gracias. Yo creo que es debido a que su función es actuar como catalizadores y permitir que las reacciones que tienen lugar en los seres vivos se desarrollen a un ritmo adecuado. Todas estas reacciones químicas están catalizadas por enzimas. Muy bien, compañero. Está muy bien. La verdad es que yo entendí bastante acerca de esto. Y pues yo también podría aportar que la enzimología clínica es la aplicación del conocimiento de las enzimas en el diagnóstico, tratamiento
pronóstico de la enfermedad. Como bien mencionamos, es parte fundamental de la química clínica y pues nos ayudan a deducir ciertos problemas que a lo mejor nuestro cuerpo ya viene trayendo y mediante un análisis, estas la van a deducir por medio de un estudio, ¿no? Y bueno, pasaríamos a hablar un poco de la estructura y función de las enzimas. ¿Quién me podría ayudar? Yo. Va. Son macromoléculas de origen proteico y tienen un elevado peso muscular. Están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Están formadas por una secuencia específica de aminoácidos que constituyen de este modo la estructura primaria de las enzimas. Muy bien, compañera. También podríamos hablar un poco acerca de las funciones de las enzimas. No sé si ustedes podrían tener un poco de esa información. Pues que son en pequeñas cantidades, no se alteran con la reacción y solo van a afectar con la velocidad en que se alcanza su equilibrio de la reacción. Perfecto, compañera. Muy bien. También me gustaría tocar un tema que es acerca de la terminología y clasificación. Adelante, compañera. Gracias. Pues con base a mi investigación, la terminología, o bueno, más bien, esta clasificación está desde 1961, ya que para la nomenclatura de las enzimas se siguen las siguientes directrices de la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica, y según las cuales su clasificación es la siguiente. Son 6. La primera es de la clase oxidorreductasas, la cual se dedica a la transferencia de electrones. La número 2 son las transferasas. Estas hacen transferencias de grupos funcionales. La número 3 son las hidrolasas, que estas se dedican a la rotura de enlaces incorporando una molécula de agua. La número 4 son las liasas. Estas se dedican a la rotura de enlaces covalentes por adición o eliminación de grupos. La número 5 son las isomerasas, que estas guían las reacciones de isomerización, lo cual se basa en las transferencias de grupos dentro de la misma molécula. Y la número 6 son las ligasas. Esta es la formación de enlaces covalentes mediante reacciones de condensación. Muy bien, compañera, muchas gracias. Bueno, a mí en lo particular me gustaría abordar el tema de que, pues también es de suma importancia, creo yo, que la actividad enzimática tiene unidades de medida. Y bueno, la actividad catalítica de las enzimas se mide en condiciones estándares con concentración saturante y temperatura de 37 grados Celsius. Según la IUB, que es Unión Internacional de Bioquímica, la Federación Internacional de Química Clínica y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se debe emplear como unidad de medida de la actividad enzimática el catal sobre litro y que se define como la cantidad de enzima que transforma un mol de sustrato por segundo. Es decir, que tenemos que un catal es igual a un mol de sustrato catalizado por segundo. ¿Okay? Y bueno, podríamos, ya una vez sabiendo esto, podríamos pasar a hablar un poco acerca de las técnicas de análisis. ¿Alguien podría ayudarme? Claro, yo podría con eso. Tenemos aquí que es el estudio enzimático en el laboratorio que se basa en una forma general en la demostración
de in vitro de la actividad catalítica que tiene in vivo. Por lo tanto, lo que en realidad nos interesa es determinar la funcionalidad de la enzima. La actividad de una enzima se mide mediante la determinación de la cantidad de sustrato, transformado por unidad de tiempo en condiciones exactamente definidas y estrictamente controladas. Existen pruebas específicas para hacer estas mediciones basadas en métodos inmunológicos, electrofor- electroforéticos, cromatográficos y otros más, que se emplean para el estudio de las distintas isoenzimas que componen la enzima para aislar la forma pura de la enzima. Muchas gracias, compañero. Y también podremos hablar un poco acerca de métodos más comunes que podremos utilizar en esta. Y bueno, pues a mí me gustaría hablar del método cinético colorimétricos. Este es un método que se basa en la confirmación de un aumento del producto formado o de la reducción del sustrato mediante reacciones colorimétricas. Por ejemplo, determinación de la actividad enzimática de la fosfata ácida. La fosfata ácida actúa sobre el 1 naftilofosfato presente en el reactivo produciendo 1-naftol y fosfato. El 1-naftol reacciona con otro compuesto también presente en el reactivo y se transforma en un compuesto coloreado que puede leerse a 405 nm. Se lleva a cabo una primera lectura y a los 5 minutos otra. El aumento de absorbancia que se ha producido en este intervalo de tiempo multiplicado por un factor nos dará la actividad catalítica de la fosfata ácida. ¿Okay? No sé si alguien más que quiera abordar otro método. Yo. También podemos encontrar otros métodos, como lo son los métodos cinéticos con NADH y NADPH. Estos métodos se basan con la absorbencia de la luz ultravioleta o cualquier longitud de onda similar de 340 nm. Y ya que estas formas oxidadas de estas coenzimas no logran reaccionar con otra onda. Y esta actividad enzimática de las deshidrogenasas que necesitan NAD o NADPH, como estas coenzimas, pueden medirse únicamente a 340 nm, detectando el aumento o el descenso o la absorbencia producida al reducirse u oxidarse esta coenzima. El aumento o la disminución producida en la absorbencia por unidad de tiempo es directamente proporcional a la actividad enzimática de la reacción. Muy bien, compañera. Muchas gracias. Aquí me gustaría pasar al tema de enzimas plasmáticas, determinaciones más frecuentes. Bueno, a mí me gustaría dar una pequeña introducción. Y bueno, las enzimas plasma específicas son aquellas enzimas que van a desarrollar su propia función en el plasma. Son vertidas al plasma por órganos como el hígado, enzimas de la coagulación como la protrombina, y si el órgano responsable de su secreción está lesionado, va a ser evidenciable al descenso en la actividad de las enzimas que produce.
Las actividades enzimáticas fisiológicas tienen su origen en los procesos de renovación celular que constantemente tienen lugar en el organismo, en la actividad muscular y el paso de las enzimas de los órganos secretores del torrente sanguíneo, ¿no? Ok, y bueno, pues aquí podemos encontrar las fosfatasas. No sé si alguien tenga alguna información acerca de ellas. Yo. Las fosfatasas pertenecen a la clase de las hidrolasas y es subclase de las esterasas. Dentro de ellas se incluyen dos enzimas principales, que es la fosfatasa alcalina con un pH óptimo alrededor de 9 y la fosfatasa ácida con un pH óptimo alrededor de 5. Es alcalina y es una enzima intracelular. Se encuentra prácticamente entre todos los tejidos. La fosfatasa alcalina tiene 4 isoenzimas que son derivadas del hígado, del hueso, del intestino o placenta. Ok, muy bien, compañera. Muchas gracias. Pues, a mí a lo mejor para ir concluyendo este tema, me gustaría ir a la parte de las enzimas y les compartí un cuadro, donde hablamos acerca de las enzimas y los tipos de análisis que podemos encontrar en, pues, en nuestro quehacer diario como profesionales de enfermería, ¿no? Me gustaría un poco desarrollar ese, ese tema de decir el tipo de enzima y qué tipo de análisis lo podremos ocupar. ¿Alguien podría empezar? Sí, yo. Ok, compañero. Gracias. Empezaremos con la enzima que sería la fosfatasa ácida. Espectrofométrico al punto final o cinético, lectura de color a 505 nm. La alanina aminotransferasa, que sería el espectrofotómetrico clínico cinético, perdón, mediante medida de desaparición de NADHA a 430 nm. Ok, compañero, muchas gracias. Pues yo podría hablarles acerca de la aldolasa y este se podría ocupar en un espectro fotométrico a punto final o cinético, medida de desaparición de NADH a 340 nm. Y por otro lado tenemos la fosfatasa alcalina, que es un espectro fométrico a punto final o cinético, medida del color a 405 nm. La alfa-amilasa es un espectro fotométrico cinético, medida de color a 405 nm. No sé si alguien más quisiera explicar otra. Yo. Yo les puedo hablar de la aspartato, perdón, de la aspartato aminotransferasa. Es un espectrofotométrico cinético y su medida de desaparición de NADH es a 340 nm. También tenemos a la colinesterasa, espectrofotométrico cinético o a punto final, y su medida de color es a 405 nm. Muy bien, compañeros, muy bien. Pues creo yo que ya hemos enriquecido mucho este tema y por último me gustaría a lo mejor preguntarles
qué es lo que opinan acerca del tema y por qué creen que es importante esta enzimología clínica. No sé si alguien quisiera comenzar. Yo. Porque de ahí podemos sacar un buen diagnóstico clínico, claro. Bueno, esa es mi conclusión. Sí, claro. Es muy, muy, muy importante eso. ¿Alguien más? Sí, yo quería comentar que se me hizo un tema muy interesante debido a que desconocía bastantes cosas de este tema y ahora que retroalimentamos esto, me gustó mucho ver el tema y realmente creo que es un tema de mucha importancia en cuestionar lo clínico. Claro, compañero Yair, claro, es algo muy, muy interesante porque a lo mejor desconocíamos ciertas cosas o funciones que tenían las enzimas, ¿no? En conjunto de las proteínas. Y bueno, ¿no? Sabemos que pues son muy rápidas en el actuar como catalizadores, permiten las reacciones tengan un lugar en en nuestro organismo. Y pues bueno, a mí también me pareció muy importante este tema y pues igual espero que nuestra aportación sea suficiente, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir? Yo, me parece muy curioso como tal este tema de las enzimas porque yo no sabía o no era consciente que existían tantos tipos de enzimas. Y bueno, es aún más importante tener en cuenta que el analizar la función de estas enzimas o el saber cómo analizarlas nos puede brindar un resultado clínico y que con base a este resultado clínico, saber si tiene o existe alguna repercusión en cuanto a funciones de tejidos, si hubiera alguna falla en estas enzimas. Entonces, es como el ser conscientes que una sola falla puede generar grandes consecuencias, por así decirlo. Claro, compañera, es muy, muy enriquecedora tu información y claro, tienen funciones específicas, ¿no? Y pues sí, son de suma importancia. Bueno, si no quisiera nada, no tuviera nada más que agregar, pues hasta aquí terminaríamos nuestro trabajo. Si están a favor de que ya cortemos, levanten su mano, por favor. Sí, gracias, hasta luego. Ok, bueno.